Hola a todos, este es su espacio El Buen Lector. Continuamos con Enseñanzas de Jesús. Hemos seleccionado su fascinante palabra que encontramos en Caballo de Troya 11, el diario de Eliseo, Confesiones del segundo piloto, información suministrada a JJ Benítez. Estos audios nos acercan a las charlas, las prédicas y frases de Jesús de Nazaret. ¡Ey! Acomódate y disfrutemos juntos este audio resumen. Sin más, a lo que vinimos. Desde aquel día nada fue igual. Poco a poco, los miles de seguidores fueron desertando. El Iscariote le dijo a Andrés que deseaba desertar, pero Andrés alabó su trabajo como tesorero. Judas Iscariote no era un ladrón como aseguran las iglesias y la tradición. El dinero no le interesaba. 2 semanas le doy, dijo el Iscariote refiriéndose a Jesús, y se alejó. Las 11 mujeres, en cambio, se mantuvieron firmes, lucharían por el rabí hasta el final, eso dijeron. El 1 de mayo el maestro reunió a los íntimos y les dijo: ¿Por qué habéis tropezado en mis palabras? ¿Por qué estáis llenos de miedo? ¿Por qué os preocupa que hayan abandonado los seguidores mediocres? Tenemos un nuevo día por delante. La gloria del Padre Azul nos aguarda. ¿Qué haréis cuando el Hijo del Hombre os abandone? Pedro, espantado, se puso en pie y gritó: ¿Piensas abandonarnos? ¿A nosotros? El rabí sonrió sin ganas. Os lo he dicho, pero no prestáis atención. Partiré en breve y me presentaré ante Abba, si esa es su voluntad. Amigos, recordad lo que dije. Es el espíritu que reside en vuestras mentes el que da la vida. La carne solo sirve durante un pequeño trecho y poco. Ánimo, no os he abandonado ni pienso hacerlo. Hablaba de otro asunto, pero veo que no comprendéis. En fin, nos hemos quedado solos, y rió divertido. ¿Y vosotros?, preguntó ante el desconcierto general. ¿También queréis desertar? Palidecieron, algunos negaron con la cabeza. El Iscariote se puso rojo. Pero el maestro no había terminado y soltó la bomba. Cuidado, contemplad vuestra fe. Uno de vosotros corre grave peligro. Andrés abrió la boca desconcertado, pero no dijo nada. Pedro dijo: Sí, rabí, estamos tristes y perplejos ante la huida de tantos, pero no te abandonaremos. Nos has enseñado palabras de vida eterna y sabemos que eres un enviado de Yahvé, bendito sea su nombre. Pedro se perfilaba como un líder nato. Luego Andrés y el resto de los íntimos repasaron los cargos sobre Jesús y quedaron desconcertados. Había sido condenado a la expulsión perpetua, aunque no eran ciertas ninguna de las acusaciones. Jairo renunció a su cargo, pero no sirvió de nada. El odio de Yolí y el resto de los dignatarios de la sinagoga hacia Jesús era antiguo y profundo. Jesús no podía pisar ninguna sinagoga. Con la expulsión permanente a Jesús de Nazaret, el índice de popularidad cayó casi a 0. Los evangelistas no lo mencionan, no interesaba, pero las castas sacerdotales no se dieron por satisfechas. No, señor. A partir de aquel dramático 6 de mayo, año 29, Jesús dispuso que su gente disfrutara de una semana de descanso. Cada cual se dedicó a su familia. El sábado 21 de mayo, Antipas se sentaba en su palacio de Tiberíades y firmaba el documento de captura del Hijo del Hombre. Susana y Yusa, su marido, estaban desolados. Era el fin del maestro. La noticia fue un mazazo. El levita responsable de la captura era un tal Musi, alias Flauta, otro viejo conocido de Jasón. Se trataba, al parecer, de un jefe de turno, un sujeto fuerte, alto, despiadado, que bebía a todas horas. De ahí el apodo de Flauta, porque soplaba como nadie. El rabí, al llegar, dijo: Mañana al alba hablaremos. Maestro, dijo Andrés, debemos partir ahora. Confiad, quiero despedirme de todos. Y se retiró al palomar. Allí quedaron los íntimos, nerviosos. Así era el maestro. Al alba del 22 de mayo, domingo, el maestro se presentó en la tercera casa, sereno y sonriente. Vestía la túnica blanca. Salomé, la madre de los Zebedeo y dueña del caserón, le sirvió leche caliente y una buena ración de pan con miel y queso.
El flautista y los levitas, manifestó el jefe de los íntimos, pueden estar de camino. Señor, tenemos que salir de aquí. Jesús terminó el desayuno y con la taza de leche entre las manos dirigió unas palabras a los allí congregados, saludó y acto seguido dio las siguientes instrucciones. 1. Las mujeres permanecerían en Saidán. 2. Los discípulos partirían con él. 3. Andrés debería seleccionar a 12 seguidores para que acompañaran al maestro. 4. David Zebedeo continuaría con los correos y aprovechó la oportunidad para elogiar el trabajo de los mensajeros. En esas estaban cuando Felipe, que estaba al lado de Eliseo, le anunció la inminente llegada de María, la madre de Jesús, y parte de su familia. Habían viajado desde Nazaret en un reda cubierto. La señora, como la llamaba Jasón, miró nerviosa a su alrededor. Vestía una túnica negra y un manto del mismo color. Los hermosos ojos verde hierba destacaban en una piel transparente. Estaban allí para intentar convencer a Jesús de que lo dejara todo y regresara con ellos a Nazaret. Pedro interrumpió al Galileo y dijo: Señor, tu madre y tus hermanos están ahí y ansían hablar contigo. Y el Galileo replicó: Decid a mi madre y a mis hermanos que no teman por mí. El Padre Azul que me envió a este mundo no me abandonará, y tampoco sufrirá mi familia daño alguno. Decidles que tengan coraje y que confíen en el Padre del reino invisible y alado. Después de todo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Contemplad a mi madre y a mis hermanos, proclamó el rabí señalando a la concurrencia. El que hace la voluntad de Abba, ese es mi madre, mi hermano y mi hermana. Fue fulminante. La señora, al oír estas palabras, perdió el sentido y cayó al suelo. Una noticia llegó a Andrés. Los policías del templo han llegado a Naúm. Ya vienen. Consultó al maestro y estimó: hay que huir ahora. Fue en esos críticos momentos cuando una de las 11 mujeres, quizá la de Migdal, gritó: Bendito sea el vientre que te trajo y benditos los pechos que te amamantaron. El rabí se volvió hacia el grupo diciendo: No, más bien, bendito el que escucha la palabra de Abba y hace su voluntad. María, recuperada, se puso en pie y, atendiendo los consejos de Santiago, abandonó el caserón. Debían evitar al flauta. Y el Galileo, empujado por Andrés y la Tabat, huyó de la casa, pero por la puerta principal. Al abandonar el caserón, Jesús pidió a uno de los mensajeros de David Zebedeo que transmitiera un recado a su madre. Diles que agradezco que hayan venido. Tenía intención de verlos naturalmente. Por favor, que no se ofendan y que traten de hacer siempre la voluntad del Padre Azul. En su momento el flauta llegó al caserón. Él y sus hombres buscaron allí al rabí. Por su parte, Eliseo compró una buena provisión de alimentos y llegó a donde estaba Jesús y los íntimos. Felipe le abrazó. Jesús parecía recuperado de los últimos disgustos. Al verlo le guiñó un ojo. Felipe y Yu le pusieron al corriente. Felipe le comentó a Eliseo que debido a la huida no tenían dinero para las cosas de la despensa. El ingeniero lo tomó aparte y puso en sus manos 205 denarios. Él le miró desconcertado y Eliseo le dijo: de parte del Padre Azul. Estando en Cesarea de Filipo, estando junto al fuego, Mateo Leví preguntó: Maestro, ¿por qué hemos fracasado? Jesús respondió con firmeza: fracasar no significa perder. Lo que llamáis fracaso forma parte de los obstáculos propios de la vida terrenal, al igual que la enfermedad, el dolor o la traición de un amigo. Pero yo os pregunto, ¿consideráis la enfermedad como un fracaso? Y por supuesto que no. En realidad nadie fracasa, entre otras razones porque vosotros elegisteis la vida que ahora lleváis. Os he dicho que fracasar no quiere decir perder. Lo diré de otra manera. Lo que llamáis fracaso son puertas que se abren. Bartolomé el oso lo interrumpió: Señor, ¿cómo debemos comportarnos cuando creemos que hemos fracasado?
¿No me escucháis cuando hablo?, protestó el rabí. Os he dicho que llegáis al mundo para experimentarlo todo, lo bueno y lo malo. Pues bien, la sensación de fracaso es lógica en un lugar imperfecto como este. De la misma forma que podéis tropezar con una piedra o atragantaros con un trozo de pan. Después de tropezar con la piedra, ¿permanecéis en el lugar hundidos y llorosos? Sé que no, continuó. Pues bien, cuando llegue el supuesto fracaso, actuad de idéntica manera, seguid adelante, continuad vuestra vida. El fracaso es otro espejismo. No echéis raíces en las sensaciones, sean buenas o malas. Lo único que os debe preocupar es la búsqueda del Padre Azul. El resto son piedras en el camino. Eres inmortal. ¿Por qué te gusta tropezar? Olvida el fracaso o recuérdalo únicamente cuando sea necesario. Dispones de un fragmento del Padre Azul en tu mente. ¿Qué más necesitas? Sois afortunados, y el que sabe que es inmortal no percibe los tropiezos como algo grave o irremediable. Si vives en la oscuridad, sí serás un fracasado. Después dejaron Cesarea de Filipo. Se dirigían a Fenicia, la patria de los hombres del mar. Había cantidad de cedros. El 10 de junio del año 29, viernes, divisaron una aldeíta. El pueblo se llamaba Luz. Acamparon entre los árboles. Allí la gente eran leñadores y cazadores. Eran feos, pero también infantiles, generosos. Cuando tomaban confianza, hablaban como loros y de lo que fuera. Allí descansaron 2 días. Jesús, encantadísimo, recorrió las chabolas de troncos. Jugó con los niños con la ayuda de una pelota de trapo que había fabricado Felipe y conversó con todos. Les habló del reino invisible y alado. Les aseguró que en ese reino no tendrían que comer para vivir. Los leñadores reían a carcajadas. Pensaban que el rabí era un cómico, un buen cómico. Les habló del Padre Azul, el único Dios que vive para amar, y gritaban felices: nosotros también tenemos los ojos azules. El maestro hizo ver a los habitantes de Luz que estaban en el mundo de paso. Tras la muerte regresarían a casa, a su verdadera casa. Debían vivir simplemente. Eso era todo. Eso era lo firmado, pero los leñadores no entendieron. El 11 de junio, sábado, tras la cena, se sentaron en torno al fuego y el oso preguntó al rabí: Maestro, sabemos que el futuro no existe. Sabemos que aquel día no se presentó. Pero dime, ¿cómo será la religión del futuro? El maestro replicó al momento: será la religión del espíritu o no será. La religión del futuro será la religión de la experiencia personal. ¿Y qué ocurrirá con la religión de nuestros padres y ancianos?, se interesó Mateo Levi. El maestro fue rotundo: esa religión morirá, ya está muerta. La falta de evolución la cristalizará. Primero fue la religión del miedo. Era la adoración del fuego, del rayo y de la luna. El ser humano sentía miedo, no comprendía el poder de la naturaleza y la adoraba. Después llegó la religión de la autoridad y de la ley. En ella estamos. El ser humano confía en los sacerdotes y en las autoridades religiosas. Se levantan templos y se sacrifican animales para obtener el favor divino. El hombre queda sujeto a la norma escritura u oral. Es la servidumbre moral aceptada por las criaturas temerosas que prefieren vivir en la comodidad de la obediencia ciega. Es la religión del dogma. ¿Lo aceptas o estás fuera? Después llegará la verdadera religión, la del espíritu. Algún día, cuando ese futuro llegue, los hombres experimentarán por sí mismos la fantástica y feliz experiencia de la búsqueda del Padre Azul, y lo harán sin la necesidad de templos, de normas, de libros sagrados, de sacerdotes o de amenazas y castigos. Esa es la verdadera religión, la del espíritu, la de la entrega, la del amor sin condiciones. La religión del espíritu te hará volar. No tendrás que rendir cuentas a nadie, solo a ti mismo.
Tus constantes fracasos serán hallazgos. Un pequeño descubrimiento será la gloria. La soledad será tu premio. La religión del espíritu es la religión del arte, de la belleza, de la búsqueda aparentemente inútil y sobre todo la religión del amor. Si practicas esa religión, amarás por encima de todos y de todo. No importa el resto, no importa el que dirán, no importará la religión del dogma. Llegará el día en el que aquella religión cristalizada será un difuso recuerdo. Desaprende. Ahora entiendo, manifestó Andrés, por qué nos persiguen. Hasta que el hombre no descubra al Padre Azul, prosiguió el Galileo con creciente ardor, todo será oscuridad, temor y vacilación. Seguirá sometido a la religión de autoridad. Eso es lo fácil. Será la religión del espíritu la que eleve definitivamente a la sociedad y termine con las injusticias. En la religión del espíritu no existe el ansia de poder. En la cristalizada sí. ¿Y de qué forma? En la religión de autoridad muy pocos creen en el amor. La del espíritu solo funciona si hay amor. Será la religión del espíritu la que llevará a la unión de los pueblos. No comprendo, Señor, habló Pedro. Si fracaso en la religión del espíritu triunfo, nada te dará mayor felicidad que un supuesto fracaso en la búsqueda de Abba. ¿Sabes por qué? Porque será tu búsqueda, no la de otros. ¿Podrías resumir, Señor, qué es la religión del espíritu? Intervino Tomás. Lucha, duda, conflicto, valor y amor. ¿Qué necesito para practicar esa religión? Se arriesgó el celota. Curiosidad e inconformismo. Pero Moisés, el comentario del oso quedó en el aire. El maestro adivinó las palabras de Bartolomé y se adelantó. Esa religión, os lo repito, solo conduce al pasado. Pero los libros sagrados, el rabí tampoco permitió que fructificara el comentario de Andrés. La religión del espíritu no necesita libros sagrados o supuestamente sagrados. Es la chispa divina la que os habita, a la que debes oír. Ese es el gran libro santo. Preferís la navegación de cabotaje pegados a la costa y con la posibilidad de retornar en cualquier momento a un puerto seguro, ¿o estimáis que es más atractiva la navegación por los mares profundos y desconocidos? ¿Qué clase de aventura deseáis elegir en la vida? ¿Preferís los mares misteriosos del reino invisible y alado o la torpe seguridad de la navegación de cabotaje de los fariseos? Todos como un solo hombre se pusieron en pie y gritaron: «Religión del espíritu, dejad pues que la chispa os guíe, sentid al Padre Azul. Y sobre todo no tratéis de demostrar que habéis encontrado a Dios. La sociedad no os entendería y lo que es peor, no lo perdonaría. Dejad que cada cual cumpla su contrato». Cuando el maestro se dirigía al campamento, Felipe le preguntó: «Señor, ¿y cómo sabremos que alguien ha encontrado al Padre Azul?» El rabí puso sus manos sobre los hombros del intendente y contestó: «Por sus frutos». El 13 de junio llegaron a la ciudad de Sidón. La vida giraba en torno a sus 2 puertos. Había un centenar de tiendas especializadas en dulces. Siguieron mirando el lugar donde vendían muchas cosas. El maestro se alojó en la confortable casa de una tal Caruska. Ella se hizo fiel seguidora de las enseñanzas del rabí. Jesús deseaba que su estancia en Sidón pasara desapercibida. El 15 de junio, miércoles, alguien en la casa de Caruska se fue de la lengua. A eso de las 4 de la tarde llegó una anciana con una niña. Quería que el maestro la curara. Le hicieron ver que Jesús estaba descansando y que no debía ser molestado. «Aguardaremos», dijo la mujer, «hasta que el maestro termine su descanso. Sé que vuestro maestro puede curar a mi hija». Y la madre, sin más, desnudó a la niña. Pedro retrocedió espantado. El resto palideció. La pequeña carecía de brazos. Las manos partían prácticamente del tórax. Además, sufría convulsiones, posible epilepsia. Por eso la siria hablaba de posesión diabólica. Y habló el celota: «Mujer, eres pagana.
No es justo que el maestro tome el pan reservado a los hijos de la casa favorita y se lo eche a los perros. Pero la mujer no se ofendió y replicó: Sí, Señor, te comprendo, pero solo soy un perro a los ojos de los judíos. Pero soy un perro creyente y estoy decidida a esperar. Si el rabí mira a mi hija, si solo la mira, ella quedará curada. Y aún tú, buen hombre, no te atreverías a quitar a los perros las migajas que caen de la mesa de los niños. La niña en esos momentos sufrió una crisis. Y yo os digo, finalizó Norana, así se llamaba aquella mujer, vosotros no sois dignos de ser sus discípulos. No me iré hasta que la niña esté curada. Debido a los gritos, salió el maestro. La mujer lo reconoció y se arrojó a sus pies, llorando y suplicando. La niña seguía en plena crisis, con la boca llena de espuma. El maestro, sin pérdida de tiempo, se arrodilló junto a la pequeña e hizo presa la lengua, evitando así que la mordiera, y la crisis lentamente fue remitiendo. Jesús abrazó a la niña y empezó a cantarle. Era una nana. Todos estaban desconcertados. El sol se hallaba cerca del ocaso, y de pronto el patio se volvió azul. Todo se iluminó con una luz vivísima y celeste. Eliseo escuchó gritos. Vio que la niña seguía abrazada por Jesús, pero ahora tenía sus brazos. El ingeniero sabía que aquel hombre era verdaderamente un dios. El maestro había entregado a Io a los brazos de su madre. Esta lloraba y lloraba, acariciaba a la niña y repetía: Gracias, gracias por cuidar de los perros. Días más tarde en la cuna, Eliseo repasó lo escrito en los evangelios sobre este asombroso suceso. Mintieron de nuevo y como bellacos. Mateo miente cuando escribe que Jesús le dijo a la mujer: No está bien tomar el pan de los hijos y echárselos a los perritos. Mentira, mentira. Eso, más o menos, lo dijo el celota, pero no Jesús. ¡Qué vergüenza! Él jamás pronunció esas palabras. Pero sigamos escuchando las enseñanzas de Jesús. Eliseo averiguó en la cuna que aquella era una enfermedad rara llamada focomelia, que se caracterizaba por el acortamiento de los brazos o de las piernas, de forma que las manos o los dedos nacen directamente del cuerpo. Al día siguiente, un gentío se congregó frente a la vivienda de Carusca. Pedían la presencia del rabí. Al principio fueron respetuosos, después se volvieron violentos y exigentes. Escaparon en la madrugada mientras la muchedumbre dormía. Tomaron el camino del norte por la costa. El maestro iba en el reda escondido entre las provisiones. Cuando el maestro contempló el mar, los invitó a bañarse. Algunos discípulos fueron, se desnudaron por completo, abandonaron la ropa sobre la arena y corrieron hacia el agua. El último en llegar al barco: friega los platos, gritó el rabí, y nadaron hacia una embarcación que estaba cerca. Luego escucharon unos gritos. Los demás discípulos les gritaban. Eliseo introdujo la cabeza en el agua e intentó captar alguna sombra, pero nada. El maestro ya los había visto y gritó: ¡Delfines!, y señaló la popa de la embarcación. En efecto, un clan de cetáceos nadaba y saltaba cerca del barco, emitiendo afilados chasquidos y silbidos. ¿Qué le sucedía? Al ganar la playa, Eliseo y los demás comprendieron. Una cría de delfín se hallaba varada en la arena y coleteaba con desesperación. Los gemelos trataban de ayudarla, pero el animal, asustado, no se dejaba. Medía 1,5 metros, probablemente se había desorientado. El Galileo comprendió la angustiosa situación del delfín y actuó con diligencia. Ayudado por los gemelos, cargó en sus brazos a la cría y caminaron rápido hacia el mar. El rabí y los gemelos nadaron varios metros de agua. Allí soltaron al pequeño delfín y la cría se perdió veloz hacia los suyos. El clan acudió de inmediato y la arroparon. Jesús, Jacobo y Judas de Alfeo sonrieron. Los hombres del barco, que no habían perdido detalle de la improvisada operación de rescate del delfín, empezaron a silbar y aplaudir a los salvadores. Jesús levantó el brazo izquierdo y correspondió al saludo de los buscadores de agua dulce.
Segundos después, cuando el rabí y los gemelos nadaban hacia la playa, sucedió algo. Una hembra delfín, quizá la madre de la cría perdida, se acercó a los nadadores y empezó a trazar círculos a su alrededor. El maestro se detuvo. Los otros continuaron nadando, y el inteligente cetáceo saltó fuera del agua, girando sobre sí mismo, y cayó, feliz, una y otra vez, al tiempo que emitía intensos sonidos. Después nadó hasta el Galileo y dijo sí con la enorme y brillante cabeza, y repitió el gesto por 3 veces. El Hijo del Hombre acarició al delfín y regresó a la costa. Comprendieron que era la forma de ese delfín de dar las gracias, y la familia desapareció mar adentro. A Felipe se le saltaron las lágrimas. Permanecieron 4 días en la playa de los delfines. Delicioso. Nadie los molestó. Fueron jornadas de descanso, baño, tertulias y reflexión. Una de las charlas fue especialmente atractiva. El maestro, a pregunta de Andrés, entró en el territorio de los mundos mat, la vida después de la muerte, y dijo cosas como estas. La muerte es un segundo, incluso menos. La muerte es similar a un sueño y especialmente dulce. Es lo establecido. Nadie regresa, está prohibido, salvo excepciones, y los que vuelven lo hacen para sembrar la esperanza. Yo también regresaré. Cuando despiertes en los templos de resurrección, todo será diferente e igual. Se os concederá un cuerpo físico siempre de vuestro agrado, y se os enseñará dónde estáis y por qué. Al principio pensaréis que se trata de una pesadilla. No es así. Allí seréis recibidos por vuestros seres queridos ya fallecidos. Pero atención, allí en el reino invisible y alado, no hay parentesco, no hay padres, ni esposos, ni hermanos, ni tampoco hijos. El amor, allí lo es todo, pero no como en este mundo. En ese reino fantástico no es necesaria la reproducción. Allí no hay sexo. También os lo dije. No puedo explicaros la naturaleza de ese amor. No existen palabras que lo describan, pero os aseguro que no desearéis retornar. Nadie lo hace. No os preocupéis, vuestra alma y vuestra memoria serán custodiadas después de la muerte. Nadie las tocará. Al resucitar en los templos de cristal, retornarán a vosotros y sabréis quiénes sois en verdad. Sabréis que no sois o Judas o Santiago. Sois más que eso. Sois príncipes. Ese lugar en el que despertaréis del dulce sueño de la muerte es parecido a este, pero solo parecido. No hay sol tal como lo conocéis, pero no existe la oscuridad. Hay noche, pero no como la conocéis. Hay comida, pero no como la conocéis. Pensaréis menos y cada vez menos, y allí recibiréis las primeras instrucciones para abandonar la pesada carga de los vicios que os esclavizaron en esta vida. Será una liberación benéfica. Pasado un tiempo, sin tiempo, atravesaréis la primera frontera sin necesidad de morir por segunda vez. Eso se terminó. Solo se muere una vez. Vuestro cuerpo físico será más sutil. Allí, en ese nuevo lugar, aprenderéis a pensar en una sola dirección. Comprenderéis lo que hoy os resulta incomprensible. Finalmente, casi 600 saltos, llegaréis al final de esa etapa. Entonces, al fin seréis luz, solo luz, sin cuerpo físico, sin forma humana. Luz, luz que piensa y razona, luz que se desplaza y que puede estar en 2 lugares a la vez, y seguiréis la aventura hacia el paraíso. El 24 de junio, año 29, viernes, prosiguieron la marcha hacia el norte. En una de las poblaciones que pasaron, encontraron a un mestizo que era anticombustible. Por unas monedas introducía las manos en un caldero con agua hirviendo y las retiraba intactas. Jesús y los íntimos se quedaron con la boca abierta. Tomás, enfadadísimo, parlamentó con el joven fenicio. Le ofreció un denario si aceptaba su proposición. El mestizo dijo que sí, se deshizo de la túnica y del taparrabo y dejó los genitales al aire. Todos se miraron, temerosos. Jesús se puso serio.
y se hizo el silencio. Tomás entonces tomó una tea y, sin dudarlo, paseó la llama sobre el pene y los testículos. Todos palidecieron y mantuvo el fuego entre los genitales durante otros 2 eternos minutos. Tomás tuvo que pagar. Andrés preguntó al rabí: «Señor, ¿este hombre sería de utilidad para nuestro grupo? ¿Lo contratamos?» El hijo del hombre se limitó a sonreír y prosiguió con sus largas zancadas. El Iscariote y Juanito Zebedeo coincidieron. «Es Lilith, la jefa de las diablesas, la que ha poseído al mestizo. Huyamos de aquí». El 6 de julio, miércoles, retornaron a Sidón. Lo hicieron en silencio. El maestro se alojó esta vez en la casa de una tal Justa, otra seguidora del rabí. El 9 de julio, sábado, ocurrió algo lamentable. El maestro no encontraba su petate. Allí estaba el cáliz y este tenía un valor sentimental para Jesús. El petate nunca apareció. El robo del saco de viaje del maestro dejó un sabor amargo en los íntimos y en los evangelistas. Pero Jesús no se alteró ni puso mala cara. Para aquel hombre, la ropa o la comida o las posesiones materiales quedaban en segundo o tercer plano. Lo único que contaba era el Padre Azul, hacer su voluntad. Andrés mandó a comprar lo necesario, así como un nuevo petate. Justa, avergonzada, quiso pagar, pero el jefe de los íntimos no lo permitió. Ella no tenía la culpa. Y el domingo 10 de julio, año 29, partieron hacia el sur, siempre por la costa. Visitaron la ciudad de Sarepta. Esa noche, alrededor del fuego, el tema capital fue el Padre Azul y su sentido del humor. Bartolomé preguntó a Jesús si Abba disfrutaba del siempre difícil sentido del humor. El maestro lo sorprendió. Él inventó el sentido del humor. Alguien que no cabe en los 7 superuniversos, Dios, cabe en tu mente, y señaló su frente. Alguien que está en todas partes, Dios, no viaja. Alguien que no tiene forma, Dios prefiere lo curvo. Alguien que no habla, Dios lo escucha todo. Alguien que es luz, Dios habita en la oscuridad de la mente humana. Alguien que es perfecto, Dios crea la imperfección. Alguien, Dios, crea la materia, pero no avisa. El mundo es una broma. Alguien, Dios, crea los tréboles de 4 hojas y se ríe de la ciencia. Lo que llamáis sagradas escrituras fueron libros escritos por varones. Si la ley hubiera sido escrita por una mujer, las cosas habrían sido diferentes. «Pero maestro», preguntó Mateo, «¿tú conoces a Yahvé, bendito sea su nombre?» Jesús respondió primero con una amplia sonrisa. Después dijo: Él está a mi servicio. Los discípulos y los evangelistas quedaron perplejos. ¿Se había vuelto loco? Y el rabí añadió sin perder la sonrisa: Lo enviamos a Yahvé, lo enviamos en comisión de servicio. Meditó unos segundos y proclamó: De eso hace mucho. ¿Y por qué lo representan con un pájaro en la mano?, intervino Felipe. ¿Y por qué sentado en un carro con alas? Nadie se atrevió a pronunciarse. Eliseo lo pensó de inmediato. ¿Por qué volaba? Yahvé fue un astronauta, como él, como Eliseo. El oso de Caná intervino y narró algo que le habían contado. En la península del Sinaí, los nómadas de la época de Moisés hablaban de unas luces que bajaban por el territorio. Las tomaron por dioses, las llamaron Dusjara y las representaron como una casa con largas patas y 2 ojos. Cuando llegaron los romanos, el dios Dusjara se transformó en Dionisios. Según los informantes de Bartolomé, Dusjara era conocido también como Betel o la casa de Dios. De aquellas casas que volaban salieron ángeles de gran altura que enseñaron a los beduinos y por supuesto a Moisés. La asociación fue inmediata. ¿Fue Yahvé uno de aquellos ángeles que volaba en carros con alas? Eliseo miró al maestro. Él aguardaba su mirada, sonrió pícaro y le guiñó un ojo. Mensaje recibido. El lunes 11 de julio divisaron la populosa ciudad de Tiro, quizá la más importante de Fenicia. Al llegar a las murallas quedaron perplejos. Nunca vieron cosa igual. Las fortificaciones a base de ladrillo rojo se levantaban a una altura de 46 metros. El rabí, siguiendo la costumbre, entró en las tabernas, bebió con los cargadores del puerto y departió con los esclavos que trasladaban los pesados cedros.
La gente estaba maravillada con aquel Padre Azul que no pedía nada a cambio y lo regalaba todo, empezando por la inmortalidad. El domingo 17 de julio, una comisión de sacerdotes del templo se presentó en la casa de José con una invitación formal para que el maestro hablara a los seguidores del referido Dios. Fue una sorpresa. Un judío hablando en un templo pagano. El rabí aceptó y fijaron la fecha para el 20, miércoles. Uno de aquellos días, al acompañar al Hijo del Hombre a la ciudad, Eliseo fue testigo de algo imposible. Jesús conversaba animadamente con un vendedor de 100 pies negros y de arañas de 6 ojos. Hacia el mediodía se presentaron en el grandioso templo dedicado a Melcar, el rey de Tiro. Fueron recibidos por Samal, el sumo sacerdote. Pasaron por 2 extraños muros. Tenía grabados muchos nombres. Bartolomé le susurró a Eliseo que eran niños asesinados, un negocio, un tráfico de niños. También en uno de los pórticos había unas imágenes. Eliseo averiguó, se trataba de varias naves macedonias, atacaban las murallas lanzando flechas y fuego. Los incendios y el humo negro invadían Tiro, y en mitad del cielo 2 discos blancos. Los dioses ayudaron al odioso Alejandro. El sumo sacerdote batió palmas, se hizo el silencio y presentó al maestro, en griego. «Aquí tenéis al célebre hacedor de maravillas», proclamó con entusiasmo. «Es un hombre valiente que ha desafiado el poder de Roma y del Sanedrín judío. Escuchadle con atención». El rabí, también en griego, agradeció las palabras del sacerdote fenicio e inició la prédica. Un discurso que sería igualmente ignorado por los evangelistas. 2 parábolas. En la primera habló del lirio, que mantiene sus raíces en el barro y en la oscuridad, y no obstante deslumbra con su belleza. Así es el hombre, precisó el Galileo. Está enterrado en sus miserias y sin embargo, de vez en cuando sorprende con la luz de su inteligencia. Es barro, pero lo habita lo más grande, el Padre Azul. Y continuó con la segunda parábola, la del carpintero loco, como él mismo la definió. No cabe duda, sabía reírse de sí mismo y se refirió a un carpintero que se mata a trabajar en una viga podrida. ¿De qué sirve tanto trabajo?, preguntó, si la madera está devorada por los gusanos. Esa viga no servirá para fortalecer los cimientos de una casa. Pues bien, en verdad os digo que el ser humano debe ser igualmente cuidadoso a la hora de trabajar sus principios morales y éticos. Señalando la estatua de Melcar, clamó con gran voz: «Solo existe un único Dios, el Padre Azul. Ese Dios es mi Padre. Yo he sido enviado por Él para que sepáis que vuestro futuro es espléndido. Él es el Padre de todas las estrellas. Él os ha imaginado y ahora estáis aquí. No os preocupéis por vuestros errores. Si no lográis erradicarlos ahora en vida, la eternidad se encargará de borrarlos. Sois inmortales, de Él habéis partido y a Él volveréis. El Padre Azul no exige la muerte de niños inocentes. El Padre Azul es amor, no sangre y comercio con criaturas desválidas. Venid a mí, salid de las tinieblas». Y dirigiendo de nuevo la mano izquierda hacia la estatua de bronce, anunció: «Y yo os digo que nadie puede luchar contra su destino. No es la ley del reino de mi Padre. En verdad os digo que si eso sucediera, si al hombre se le fuera revelado su destino, dejaría de pelear. El amor no es egoísta, no teme. El amor no necesita estelas de oro o de vidrio, y tampoco se prostituye. El amor divino y el del Padre Azul no puede ser contenido. Cuanto menos amor, más necesitaréis de mis palabras». Luego el maestro y los íntimos salieron de ese lugar. Ningún evangelista hizo alusión a la visita de Jesús al referido templo. Otro robo más. Esa noche el anfitrión obsequió al maestro y a su gente una cena especial: croquetas de pescado, cordero asado y bosque negro, un postre a base de cerezas, huevo, miel y almendras molidas. El Hijo del Hombre en la cena habló del valor de las pequeñas cosas.
Las pequeñas cosas evitan que naufragues. Las pequeñas grandes cosas te devolverán al silencio, el sonido del reino invisible y alado, tu verdadera patria. Practica las pequeñas cosas y encontrarás la gran felicidad. Y Felipe dijo: ¿Y qué entiendo por pequeña gran cosa? El maestro tomó una copa de vino, la levantó y comentó: la caricia templada de un buen vino, Lejaim, la mar, a cualquier hora, el silencio, siempre acurrucarse en la voluntad del Padre Azul cuando todo parece perdido, renunciar sin que nadie lo sepa, pan recién horneado y su estela perfumada, la danza del fuego en silencio, otra duda cuando llega y lo remueve todo, desplegar un libro y beber su contenido, una canción en la lejanía, una caricia a tiempo, una mirada, las gotas de lluvia perdidas en la ventana, un susurro en mitad del amor, un suspiro a tiempo. Nada que hacer cuando todo está por hacer, una sorpresa, regalar un ahora, untar las palabras en amabilidad, una sonrisa gratuita, un día sin promesas, el crujido de la nieve bajo los pies, el frío en el rostro, una ola que llega sumisa, rebañar el plato, cambiar una piedra de posición, una luna cargada de presagios, una luna que riela en los ojos de la amada, nadar desnudo, contar arrugas, cocinar ideas, un melón en la ardiente madrugada, la tempestad a lo lejos, la calderilla de la risa, la dulce caricia del jazmín, una pompa de jabón que flota, una mariposa a la pata coja, un arco iris para ti, una rosa violeta que te mira. ¡Hey, amigos! Hacemos una pausa en Enseñanzas de Jesús. Hemos seleccionado su fascinante palabra que encontramos en Caballo de Troya 11, el diario de Eliseo, Confesiones del segundo piloto. Ten siempre presente que cuando tú lees o escuchas el audio de un libro, por sus palabras y sus líneas, ya no serás la misma persona. Nos encontraremos en otro audio resumen. Un gran abrazo para ti. ¡Ey! De corazón, bendiciones.